Muy buenos días a todos nuestros seguidores de las redes sociales, a nuestros afiliados a Compensar. Nuevamente estamos hoy, como todos los sábados, conectados en este encuentro en vivo para conversar acerca de diferentes temas de bienestar que son parte del diario vivir de cada uno de nosotros y que de una y otra forma aportan a la mejora del bienestar integral de las familias. Hoy estamos conectados, invitándolos nuevamente para que sigamos disfrutando de los servicios de Compensar desde la virtualidad, todo este portafolio y toda esta gama de servicios que hemos habilitado en esta transformación digital en escuelas deportivas, escuelas de educación no formal, programas de música, diferentes manifestaciones de las artes, programación cultural, todo el tema de recreación y bueno, un gran portafolio de servicios digitales que hacen que Compensar llegue a cada una de las casas con una oferta integral de bienestar. También los invitamos a seguir disfrutando de la propuesta que tenemos en las sedes que ya están en reapertura y que permiten reactivar los cursos, las prácticas libres y cada uno de los programas que también hacen parte del bienestar integral y de la mejora de la salud de cada uno de nosotros. Hoy estamos acá en este Facebook Live con una programación muy especial. Hoy tengo una invitada eh, del Instituto Roosevelt que viene a hablarnos un poco del tema de la nutrición. Quiero invitar a Laura Aya para que se conecte con nosotros, para que esté en este conversatorio. Bienvenida, Laura, y damos curso a esta conversación en torno a la nutrición y al bienestar. Hola, Laura, ¿cómo estás? Estamos esperando un minutico a que Laura se conecte. Y mientras Laura se conecta, seguimos presentando como las diferentes posibilidades que tiene Compensar en torno a la mejora del bienestar y en torno a todas estas posibilidades de disfrutar de las prácticas libres y de las diferentes actividades que Compensar tiene para las familias. Las piscinas están en funcionamiento, las sedes de Bogotá, Cajicá, Chía, digamos que de una u otra forma vamos retornando esta relativa normalidad, también la sede Suba, la sede Calle 94, y cada uno de los programas que de una u otra forma nos ayudan a mejorar la condición física, a hacer ejercicio, a estar activos y a tener una práctica del deporte que le permita a las familias involucrar a sus hijos, a los padres y a cada uno de los actores de la familia. Seguimos como en este momento, esperando mientras logramos la conexión de nuestro invitado el día de hoy, en estas mañanas del bienestar y un poco la apuesta de Compensar en torno a integrar también las estrategias de salud al modelo que permita hablar de bienestar integral, de esa autopercepción que cada uno de nosotros tiene según el momento de vida en el que se encuentra y cómo Compensar es parte de la vida de cada uno de nosotros y cómo cada persona o cada afiliado tiene diferentes posibilidades para seguir adelante su vida, sin importar el momento que estemos viviendo, ya digamos en esta etapa de reactivación. Entonces vamos dándole la bienvenida a Laura. Laura, hola, qué bueno que estés con nosotros.
y qué rico conversar hoy de nutrición y de cómo la nutrición hace parte del bienestar de las familias. Hola Laura, ¿cómo Bueno, estás? es que tuve unos pequeños inconvenientes con el internet, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias Aquí por estamos. la invitación. Y la idea es que sí, como tú lo mencionas, la idea es que en este espacio podamos hablar un poquito acerca de los hábitos saludables, de lo que es la alimentación y de cómo con nuestra alimentación podemos favorecer nuestra salud. Entonces, bueno, aquí estamos. Bueno, muy bien Laura, entonces vamos a iniciar este conversatorio. De pronto te sugiero que organices el celular de forma vertical, tal vez, para que Okay. ahí tal vez ya te puedes conectar. Ahí estaría bien. No, si quieres, dale un giro al celular, gíralo. Eso, ahí, perfecto, perfecto, ahí está perfecto. Y bueno, y entonces ahora sí vamos a hablar de nutrición. Acá nosotros vamos resolviendo todos estos temas tecnológicos que son parte de la normalidad del día a día y es parte también como de la emoción de estar en vivo, también aprovechando la tecnología. Entonces, Laura, yo quisiera iniciar esta conversación preguntándote, al hablar de nutrición, lo primero que tendríamos que abordar es preguntarnos qué es la nutrición y por qué es importante en nuestras vidas. Bueno, nosotros cuando hablamos de nutrición, básicamente ese término hace referencia a cómo nuestro organismo hace uso o aprovecha los nutrientes que están principalmente contenidos en los alimentos y cómo utiliza esos nutrientes para realizar diferentes funciones, como funciones digestivas, el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, todo lo que es las vitaminas, los minerales, en cuanto a digamos, el sistema inmunológico. Entonces, digamos que cómo aprovechamos esos nutrientes que tienen los alimentos y potencializamos todas las funciones que tenemos que realizar en el día a día. Perfecto, entonces pensando un poco en esas funciones de nuestro organismo, ¿cuáles son los grupos de alimentos saludables y en qué cantidad debemos consumirlos? Bueno, digamos que nosotros usualmente no hablamos tanto de lo que son los alimentos saludables o no saludables, pero sí recomendamos, digamos que uno de los énfasis de una alimentación saludable es que incluyamos una alimentación variada. ¿Qué quiere decir una alimentación variada? Que me incluya todos los grupos de alimentos. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, del grupo de alimentos de los lácteos y sus derivados, todo lo que son los cereales, por ejemplo, aunque nosotros la recomendación que siempre damos es, digamos, que sean cereales preferiblemente integrales. Tenemos el grupo de las carnes, tenemos el grupo de las hortalizas, de las frutas, de las verduras, y en ese grupo, en ese orden de ideas, digamos que esos son los grupos de alimentos más saludables. Tenemos otros grupos de alimentos que debemos consumir, como por ejemplo las grasas, como por ejemplo los azúcares, pero las recomendaciones de estos grupos de alimentos son consumirlos en menor medida. Entonces, digamos que, pero lo ideal es que nuestra alimentación incluya todos esos grupos de alimentos de los que ya acabamos de hablar. Entonces, nosotros debemos incluir todos estos grupos de alimentos y me imagino que nos vas a contar un poquito cómo debe ser esa combinación de los diferentes componentes, pero puntualmente quisiera preguntarte en cuanto a las verduras y a las frutas, ¿cómo debo consumirlas y en qué cantidad? Y uno escucha muchos temas, que no consuma fruta en la tarde, que los jugos no. Entonces, qué rico saber un poquito cómo este tema de las verduras y las frutas se deben consumir. Ok, bueno, digamos que nosotros siempre tenemos que tener, aparte de una alimentación variada, tenemos que tener una alimentación, digamos, que nos incluya todos esos nutrientes que nosotros necesitamos. Con respecto, por ejemplo, a las frutas y las verduras, siempre recomendamos 5 porciones de entre frutas y verduras en el día. No sé si de pronto ustedes recuerdan la estrategia de 5, entonces decimos que
debemos consumir 2 porciones de verdura e idealmente 5 porciones de fruta en el día. La recomendación, claro que sí, como Juan Manuel lo menciona, es que las frutas preferiblemente las debemos consumir crudas, es decir, en su forma más natural. La mayor, digamos que en el tipo de frutas en donde podemos hacer, digamos, consumirlas inclusive con la cáscara, se recomienda que las consumamos con la cáscara. Y pues digamos que dejar un poco de lado los jugos, sin querer decir que los jugos son, digamos que muchas veces satanizan los jugos y dicen definitivamente no coma jugo, pero si a mí me preguntan entre la fruta entera y la fruta en jugo, obviamente siempre voy a preferir dar la recomendación de que sea la fruta entera. Ahora, si a mí me dicen es mejor un jugo o una gaseosa, pues siempre voy a responder que va a ser mejor el jugo, ¿sí? Entonces, digamos que depende como del contexto, pero idealmente debemos consumir 5 porciones de fruta, 2 porciones de verdura, y para que ustedes de pronto se lleven una idea, la recomendación actual son 400 gramos de este tipo, digamos que entre todos estos alimentos, entre frutas y verduras, debemos consumir 400 gramos, que más o menos hace lo que significa una libra. Y para, digamos que para terminar de responder tu pregunta, también es importante incluir diferentes frutas de diferentes colores, dado que con las frutas tenemos una particularidad y es que de pronto las frutas amarillas nos aportan un tipo de nutrientes, las frutas rojas, ¿no? Los frutos rojos también tienen unos nutrientes que de pronto no encuentro en los frutos amarillos, y así sucesivamente. Entonces siempre es importante incluir de las amarillas, de las verdes, de las rojas dentro de mi día a día. Laura, una pregunta en ese sentido. Cuando tú nos mencionas las 5 porciones, los 5 porciones de fruta en esos 400 gramos que se mezclan entre frutas y verduras, ¿puedo distribuir ese consumo de frutas durante todo el día o se recomienda algunos horarios según el tipo de fruta? No, digamos que eso también hace parte de los mitos. Muchas personas dicen el único momento en el que puedo consumir frutas en la franja de la mañana, porque si lo consumo en la tarde entonces me da gastritis, de pronto no me sienta tan bien, pero idealmente yo lo debo distribuir durante el día. Casi siempre nuestra recomendación es la verdura va a la par en la hora del almuerzo y en la hora de la cena, y las frutas idealmente en la mañana a la hora del desayuno, y durante el día debo incluir esas otras 2 porciones de fruta que me harían falta, ya sea digamos que en los tiempos intermedios de comida o con el almuerzo y la cena. Perfecto. Hay un tema que también me llama mucho la atención, ya que estamos entendiendo un poco la importancia de las frutas y las verduras en nuestra alimentación. Y tal vez la siguiente pregunta es con un componente que yo diría, o en mi caso particular, es el más difícil y el más complejo para abordar, y son los carbohidratos y las harinas, porque yo creo que esos también tienen múltiples interpretaciones. ¿Cuál sería la recomendación adecuada al momento de consumir esos carbohidratos durante el día, estas harinas? Bueno, digamos que con respecto a los carbohidratos o las harinas, digamos que una de las principales dudas que a veces también me manifiestan es: ¿el arroz es un carbohidrato, una harina o un cereal? Y para responderles de pronto a quienes tengan esa duda, el arroz es las tres cosas. El arroz hace parte del grupo global de carbohidratos, es una harina, pero digamos que hace parte de los cereales. Dentro de las harinas yo encuentro lo que son los cereales, los tubérculos, los plátanos, digamos que ese es el nombre grandote o el grupo grandote de las harinas. Y pues digamos que las harinas en un momento de la vida se convirtieron en la base de la alimentación, y por ejemplo en Colombia hacen parte de la base de la alimentación. Casi que hay muchas personas que sienten que no almuerzan si no hay arroz, o que definitivamente no, eso no fue un almuerzo porque no tenía el arroz y la papa. Entonces, digamos que con respecto a las harinas o los carbohidratos, siempre recomendamos que se deben comer con moderación. ¿Qué pasó? Digamos que en la historia, en algún momento, satanizaron, y lo digo de esa manera porque nos decían no consuma grasa,
porque la grasa es mala y entonces definitivamente cero grasa en nuestra alimentación. Y pues para, digamos, cubrir lo que no me estaba aportando esa grasa, que nos indicaban, pues entonces llénese a punta de carbohidratos. Entonces, digamos que nosotros nos acostumbramos a eso, a estar consumiendo carbohidratos todo el tiempo, pero realmente en la actualidad lo que se recomienda es, claro, volver a incluir las grasas en la alimentación, obviamente grasas saludables, pero los carbohidratos, digamos que reducir un poco los carbohidratos porque se ha visto que los carbohidratos está impactando de manera negativa la salud de las personas. Idealmente, ¿qué debemos hacer con los carbohidratos? Nosotros recomendamos que sean carbohidratos o harinas integrales, por ejemplo, pan integral, las tostadas integrales, esos, digamos que esos cereales integrales los debemos comenzar a incluir en la alimentación y debemos dejar un poco de lado todo lo que son esos carbohidratos procesados y refinados que vienen con unos componentes que finalmente nos afectan de manera negativa a la salud. Y dentro de los carbohidratos también tenemos el grupo de los azúcares que desafortunadamente la industria alimentaria nos ha hecho consumirlos en exceso, entonces a todo le ponemos azúcar, inclusive hay alimentos que no necesariamente son dulces, que tienen azúcar dentro de sus ingredientes. Entonces, para resumir, entonces los carbohidratos recomendamos que hayan 3 harinas durante el día, una harina al desayuno, una harina al almuerzo, una harina en la cena y que los azúcares se consuman con moderación, es decir, que pongamos una pizquita de azúcar de pronto a las bebidas que vamos a consumir, pero no en exceso. Y los edulcorantes, digamos que dentro de ese grupo también podríamos hablar de los edulcorantes artificiales, en donde personalmente no los recomiendo porque a veces nos quedamos con, como no le puedo poner azúcar porque me dijeron que el azúcar era mala, entonces lo que hago es hacer uso de edulcorantes artificiales que tampoco son tan buenos para la salud. Laura, yo estoy tratando de llevarme mi fórmula para la correcta alimentación. Entonces, 5 porciones de fruta, 2 de verdura y 3 de harina. Sí, Tres, estoy bueno, 3, son 3 de fruta, 2 3 de verduras, 2 verduras ok, y 3 harinas. y 3 harinas. Ok, sí. Quiero invitar en este momento a nuestros seguidores a que nos formulen las preguntas a través del chat y de esta manera poder interactuar con Laura y aprovechar para avanzar como en esta interacción con una participación muy proactiva de todos. Pero yo quisiera en este momento, vamos pasando por las verduras, por las frutas, los carbohidratos, y tenemos que hablar en este momento de las grasas, de las proteínas también. Y quisiera hacer la misma pregunta, ¿cómo debemos consumir estas proteínas? ¿En qué cantidad? Y cuáles nos recomiendas? Bueno, las proteínas, digamos que se caracterizan mucho por ser un nutriente fundamental, especialmente porque tiene funciones estructurales dentro de nuestro organismo. Y la recomendación, al igual que los carbohidratos, son por lo menos 3 porciones en el día. La proteína que yo incluyo en el desayuno, la proteína que sí o sí debo incluir en el almuerzo y la que debo incluir en la cena. Con respecto a las proteínas, digamos que nosotros tenemos proteínas que son de origen animal, que son las carnes, el pollo, el pescado, y también hablamos de las proteínas que son de origen vegetal, como por ejemplo la soya y las leguminosas, o mejor conocido como los granos. En cuanto a las proteínas, digamos que recomendamos todo lo que son las proteínas de origen animal porque son las que tienen un mejor valor biológico. Y cuando hablo de valor biológico es cómo mi organismo tiene la capacidad de utilizar esas proteínas que me aportan este tipo de alimentos. Y ya cuando hablo de las proteínas de origen vegetal, entonces sí recomendamos que siempre haya una combinación, por ejemplo, de las leguminosas con una porción de arroz para, digamos, que lograr digamos, utilizar todos esos aminoácidos que nos dan este grupo de alimentos. Entonces, idealmente, para el caso de los frijoles, las lentejas, los garbanzos,
sí recomendamos que sea una porción pequeña, pero que usualmente siempre vaya acompañada de su porción de arroz, para, digamos, que me asimile un poco, que se asemeje un poco a la cantidad de proteína que me puede dar una porción de carne. ¿Cuáles son buenas y cuáles son malas? Digamos que aquí no hablamos tanto de cuáles son buenas o malas, pero sí recomendamos que las carnes, por ejemplo, sean carnes magras, que no, digamos que no sean carnes muy grasosas, que las preparaciones no sean fritas, es decir, que yo puedo hacer una misma porción de carne o una misma porción de pollo, pero la puedo hacer sudada, al horno, y no necesariamente frita. Al fritarla yo lo que hago es incrementar ese aporte de calorías y realmente me voy a consumir de la misma porción de alimento, entonces me va a llenar de la misma manera. Con respecto al pescado, el pescado sí es el único alimento proteico en donde nosotros no recomendamos quitar la piel, porque en la piel del pescado es donde nosotros logramos encontrar los omegas. Entonces, pues digamos que no sea un pescado como bagre, en donde definitivamente sí nos toca eliminar la piel porque es muy grasosa, pero el resto de los pescados sí recomendamos consumirlos inclusive con la piel, mientras que cuando hablamos de carne y pollo sí recomendamos retirar la piel del pollo y que las carnes sean magras. Perfecto. Entonces, un poco vamos completando esa mezcla con proteínas. Hemos hablado de la mezcla de verduras, frutas, carbohidratos y la recomendación del azúcar que también tú lo incluyes o está incluido en mi entendimiento en el grupo de los carbohidratos. La sal. Yo quisiera que antes de compartir la primera pregunta de nuestros seguidores, quisiera que nos comentaras qué efecto tiene la sal para nuestra salud y cómo podemos manejar este componente. Bueno, la sal, digamos que la sal en términos generales, digamos que si yo la consumo con moderación, no me va a generar un impacto importante sobre la salud. Sin embargo, el problema es que muchas veces adicionamos demasiadas cantidades de sal a las preparaciones, a los alimentos, y cuando la consumimos en exceso, pues sí me va a generar un impacto muy negativo sobre la salud, especialmente, digamos, que tiene mucha relación con lo que es la hipertensión arterial y con algún tipo de enfermedad a nivel de los riñones, porque los riñones son ese órgano que me filtra todas las toxinas y todas las cosas que de pronto consumo en exceso. Entonces, cuando yo consumo en exceso sal o sodio, que digamos que es uno de los componentes principales de la sal, lo que va a hacer es afectar de manera negativa ese filtrado que realiza mi riñón. Entonces lo voy a poner a trabajar un poco más de lo que debería, y pues también tiene impacto negativo sobre todo lo que es la salud cardiovascular, generando enfermedades como la hipertensión, y la hipertensión de manera directa pues me afecta todo lo que es la salud de mi corazón. ¿Cuáles son las recomendaciones? Digamos que yo siempre le indico a las personas que adicionar sal en la preparación de los alimentos está bien, porque pues digamos que la sal lo que nos ayuda es a mejorar el sabor de los alimentos que nos vamos a consumir, pero siempre le recomiendo a las personas es retire el salero de la mesa. Al retirar el salero de la mesa, yo lo que hago es favorecer que la persona consuma los alimentos con esa pizquita de sal que le puse durante la preparación. Ahora también hay muchas estrategias que podemos utilizar para mejorar el sabor de las preparaciones sin necesidad de utilizar sal. Por ejemplo, los condimentos naturales como el ajo, el pimentón, el cilantro, el laurel, el perejil, ese tipo de condimentos naturales yo los puedo adicionar a las preparaciones, me cambia el sabor por completo, y pues de manera directa lo que hace es que yo disminuya la cantidad de sal o esa pizquita de sal que le estoy poniendo a la preparación. Entonces, digamos que con esas estrategias también hemos logrado que muchas personas disminuyan la sal que añaden a los alimentos, y pues digamos que también se relacionen con otros sabores nuevos que de repente pueden saber mucho mejor que cuando adicionamos sal. Bueno, entonces acá hay una fórmula importante para utilizar otros componentes y reemplazar la sal que añadimos a los alimentos y esta recomendación de retirar el salero para que
nuestra salud se mantenga a largo plazo, porque todo esto tiene unos efectos de largo plazo, ¿no? Uno no lo ve en el corto plazo, sino es todo un proceso que está muy conectado con esta apuesta de compensar en torno al bienestar, cómo nuestra vida y nuestra condición de salud se mantiene a lo largo de cada una de nuestras etapas. Vamos a hacer la primera pregunta, Laura, de Isabel Cristina. Isabel, muchas gracias. Qué bueno que esté con nosotros en este programa. Y esta pregunta, Laura, está un poco enfocada como a todo este tema de las fórmulas de alimentación y tiene que ver puntualmente con el tema del ayuno intermitente, que creo que lo hemos escuchado muchísimo y tal vez tú nos puedas aportar allí y aclarar algunas inquietudes. ¿Qué opinión tienes sobre el ayuno intermitente y qué recomendaciones tendrías sobre esta experiencia? Nos Bueno, pregunta. el ayuno intermitente, yo personalmente no lo recomiendo. Digamos que actualmente hay muchas investigaciones con respecto al ayuno intermitente en condiciones muy especiales, en condiciones como por ejemplo el cáncer. Se está evaluando cuál sería el efecto de ese ayuno intermitente, pero para condiciones específicas en donde ese ayuno intermitente tiene un efecto terapéutico. Que, digamos, ¿a qué me refiero cuando digo un efecto terapéutico? Que finalmente ese ayuno intermitente lo que va a hacer es favorecer el control de determinada enfermedad. Sin embargo, siento yo que muchas personas lo están asumiendo dentro de su vida cotidiana con fines, por ejemplo, de bajar de peso. Digamos que con fines de bajar de peso, el ayuno intermitente no se recomienda porque hay otras miles de estrategias que yo puedo utilizar como nutricionista para recomendarle a una persona para que baje efectivo o pierda el peso que quiere perder sin necesidad de recurrir a, digamos, a una estrategia en donde siempre se va a presentar un imbalance hormonal, un imbalance metabólico, en donde finalmente, digamos que yo siempre les pregunto a las personas, ¿qué tanto estoy dispuesto a seguir con este régimen de alimentación durante el resto de mi vida? Porque, ¿qué pasa? El ayuno intermitente usualmente, digamos que a corto plazo, claro, muchas personas evidencian que hay pérdida de peso, pero cuando volvemos a nuestra alimentación normal, pues digamos que ese peso que perdí lo recupero e inclusive muchas veces gano más peso del que perdí. Entonces, digamos que si la persona está dispuesta a hacer ayuno intermitente durante toda su vida, estaría bien porque seguramente pues va a tener pérdida de peso, pero pues es un régimen de alimentación que no se acopla a nuestras necesidades nutricionales, digamos que al ritmo que en mi organismo secreta las hormonas. Entonces, digamos que no estoy tan de acuerdo con eso y creo que es un régimen que no está muy acorde a lo que honestamente nosotros necesitamos. Hay otras estrategias para perder peso, si es que el objetivo es perder peso. En ese sentido, Laura, tenía preparada una pregunta y es, hemos hablado de los componentes, de cuánto consumir de cada uno de estos componentes durante el día, pero entonces con esta pregunta que nos hacía Isabel, uno podría preguntarse, entonces, ¿cómo nos recomiendas distribuir las comidas durante el día? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esa distribución ya de los alimentos, incluyendo esta mezcla que nos diste de 3, 2, 3? Entre verduras, frutas y carbohidratos. ¿Cómo nos recomendarías distribuir en el día esa frecuencia de alimentos? Ok, bueno, digamos que las recomendaciones de la frecuencia en la que yo debo consumir los alimentos depende mucho de mi edad. Por ejemplo, en un recién nacido, yo hablo que el recién nacido sí o sí debe comer cada 3 horas o debe tener lactancia materna libre demanda. Y digamos que del recién nacido a la vida adulta, nosotros vamos haciendo una transición entre comer cada 3 horas, inclusive durante la noche, a empezar a consumir alimentos solamente durante la franja del día para poder descansar en la noche. Actualmente la recomendación es que nosotros debemos consumir entre 3 y 4 tiempos de comida en el día. Ahora hay condiciones particulares en donde yo le digo a la persona, consuma 6 tiempos de comida en el día o 5 tiempos de comida en el día, pero de manera general
en población sana, adulta, se recomienda que sea entre 3 y 4 tiempos de comida. ¿Qué veo yo en la realidad? Es que a veces hay personas que van muy a los extremos. Entonces, el extremo uno es el ayuno intermitente, entonces consumo 1 o 2 tiempos de comida en el día y con eso me quedo, que ese es el extremo de un lado, pero en el otro lado también vemos extremos en donde las personas están picando todo el día, porque si no como, entonces hay un desorden metabólico, me quedo sin energía, digamos que tienen en su mente el chip de que si yo no como, no tengo la suficiente energía para hacer las funciones del día a día. Entonces, casi siempre la recomendación es desayuno, media mañana, almuerzo y cena, ¿sí? Digamos que tiempos de comida para lograr cubrir todos los requerimientos nutricionales que tenemos. Ahora, no hay un tiempo de comida que sea el principal. Hay muchas personas que dicen, es que el desayuno es la comida más importante del día y realmente siento yo que todas las comidas son importantes, tanto el desayuno como el almuerzo como la cena, que son los 3 tiempos de comida principales y que definitivamente estos 3 tiempos de comida ninguno debería omitirlo. De acuerdo. Entonces nos quedamos con esta recomendación de los 3 o 4 tiempos de comida durante el día. Estamos hablando de una condición normal, de un adulto sano normal y un poco en el entendimiento de esta apuesta que tiene compensar respecto al bienestar integral, ¿no? Y el bienestar que significa estar bien en muchos frentes de la nutrición, el sueño, la calidad de vida, mi entorno, son diferentes componentes y allí la nutrición es uno fundamental. Tenemos una pregunta que nos envía Pilar, que creo que volvemos como a este capítulo de los cereales y que a mí también realmente siempre me genera muchas inquietudes. Y es la pregunta de Pilar es, ¿los cereales influyen en la subida de peso? Bueno, los cereales, digamos que los cereales o los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros órganos funcionan exclusivamente con glucosa y la glucosa o el azúcar en la sangre, por decirlo de alguna manera, proviene principalmente de los carbohidratos o de los cereales. Entonces, digamos que los carbohidratos, una de las funciones principales es proveernos energía. ¿Qué pasa? Cuando yo los consumo en las porciones indicadas para mi edad, para mi condición de salud, para mi peso, finalmente esos carbohidratos lo que van a hacer es ingresar a mi organismo, van a generar las calorías o la glucosa necesaria para darme energía, pero cuando los consumo en exceso, entonces, por ejemplo, cuando en el almuerzo no como solamente arroz, sino arroz y papa, o cuando en la cena yo como arroz y plátano. Ahora, cuando hablábamos de las porciones, y de pronto voy a hacer un paréntesis importante, es que cuando yo digo que el carbohidrato debe ser uno al almuerzo, uno al desayuno, uno al almuerzo y otro a la cena, hablo de una porción de una harina. ¿Sí? No es, por ejemplo, uno, entonces yo digo arroz y papa, ya uno, sino o arroz, o papa, o Uno. plátano, azúcar, uno. Uno por tiempo de comida. ¿Sí? Bueno, entonces es uno por tiempo de comida. Sí, sí, Por tiempo de comida principal. Sin embargo, cuando yo los consumo, eso, digamos que esas calorías extras que yo estoy consumiendo, que finalmente no las utilizo en energía, sí se van a acumular en mi organismo, se van a acumular, desafortunadamente se acumulan en forma de grasa. Nosotros creeríamos que los carbohidratos solamente son carbohidratos, pero a nivel de nuestro organismo hay diferentes procesos metabólicos en donde si yo consumo carbohidratos o harinas, digamos así, tal cual como nos lo pregunta la persona que está participando en el live, si yo los consumo en exceso, se van a acumular en forma de grasa y efectivamente, pues sí me van a impactar mi peso. Si los consumo en exceso, sin querer decir que los carbohidratos son malos para la salud, porque finalmente tienen una función importantísima que es la producción de energía. finalmente entendemos que es una cuestión de equilibrio. El bienestar es equilibrio. Es Equilibrio en la
cantidades, los momentos y la forma de hacerlo. Las preguntas están muy interesantes, Laura, y cada una de ellas me conecta con mi realidad también, porque hay una pregunta que nos hace María Tulia Lizarazo. Muchas gracias por esta pregunta, porque en mi casa creo que más de una vez también surge este planteamiento y no he tenido respuesta. En el tema de los endulzantes, ¿la panela puede ser un reemplazo del azúcar? ¿Qué pasa con la panela? Nos dicen que es mucho más saludable, entonces tomarse la aguapanelita por la noche, eso conviene, no conviene, y es muy como en nuestra cultura colombiana, ¿no? La panela, y como que sí siento que en nuestra cultura el azúcar es malo, la panela es buena. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías en torno a la panela? Bueno, digamos que eso olvidé mencionarlo, pero creo que también es supremamente importante. Digamos que antes nosotros lo que hacíamos era decirle al paciente o a la persona, no consuma azúcar. Y de repente como que lo que nos dimos cuenta es que, claro, si yo le digo a una persona no consuma azúcar, pues la persona asume que el azúcar es el único dulce que es malo, pero realmente cuando yo hablo de azúcares y dulces estoy incluyendo lo que es azúcar, miel y panela. Digamos que eso, digamos la panela vendría a tener exactamente el mismo efecto que el azúcar, la miel vendría a tener exactamente el mismo efecto del azúcar porque son azúcares que nosotros le llamamos azúcares simples. ¿Qué significa ser un azúcar simple? Que una vez llega a nuestro organismo no tiene que pasar todo un proceso metabólico para producir energía, sino que llega a nuestro organismo e inmediatamente se convierte en glucosa. Entonces, digamos que sí me puede impactar de manera muy negativa el azúcar en la sangre, como muchos lo conocemos, ¿cierto? Entonces yo como azúcar y se me incrementa el azúcar en la sangre, yo como panela y tiene exactamente el mismo efecto. Digamos que dentro del grupo de alimentos de azúcares está tanto el azúcar, la miel también y la panela. Ahora, como decíamos ahorita, como inclusive decía Juan Manuel, todo se trata de un equilibrio, todo se trata de un equilibrio de porciones, de frecuencia, y digamos que tampoco vamos a decir que la panela es mala o que el dulce definitivamente nunca más en la vida, porque digamos que ahí también está el placer de la vida, no significa que la alimentación implique que yo tengo que comer feo para ser saludable, porque la comida hace parte de esos procesos que nosotros hacemos en el día a día y qué chévere que todos dijéramos me voy a sentar a comer eso que está súper rico, pero que también es saludable. Entonces, digamos que todo se trata de ese equilibrio en donde no voy a comer un exceso de azúcar, pero tampoco implica que nunca jamás en la vida voy a comerme un helado, voy a tomarme el agua de panelita caliente en la noche. No se trata de eso, sino se trata de controlar. O sea, que no sean 3 aguas de panelas en el día, pero sí, qué rico una y más con este frío tan terrible que está haciendo. Entonces decimos, bueno, pues la agua de panelita de la mañana, chévere, pero no en exceso. Nada en exceso y tampoco nada de nunca más en la vida, a no ser que tenga alguna condición especial que me diga esa agua de panelita si no se la puede comer. Laura nos ha explicado claramente y nos hace entender de una manera muy sencilla el significado del bienestar. Es un equilibrio, no excesos. Es también vivir la vida y disfrutar de un agua de panela rico y no sacrificarse, pero sin excesos. Y creo que eso es el bienestar, ¿no? Y cuando hablamos también del componente de salud en esta mirada, fundamental ese equilibrio entre cada uno de los componentes y en la alimentación. Y viene una pregunta muy interesante que nos hace Gina Hernández. Muchas gracias, Gina, por esta pregunta, porque creo que hay otro componente, otro alimento que es protagonista hoy y que también nos genera mil inquietudes. Y es la siguiente pregunta. Hay mitos que hablan de la leche, que la leche de vaca es mala para el organismo. ¿Qué tan cierto es esto? Y creo que yo complementaría con los lácteos en general, también otros mitos y otras realidades o no realidades. No sé, ¿tú qué nos cuentas de los lácteos y de los derivados de la leche?
Bueno, entonces digamos que cuando hablamos de lácteos o derivados de la leche, incluimos todo lo que es la leche, el yogur, el kumis, el queso, que a veces también como que no lo tenemos tan presente como un lácteo. El queso también hace parte de esos derivados lácteos. Y en mi opinión personal, considero que, y volvemos a lo mismo, todo en exceso es malo. Ahora, es que realmente nosotros veíamos personas que una sola persona se podía tomar perfectamente 1 litro de leche en el día, pero los lácteos, digamos que tienen ciertas desventajas, pero también tienen muchas ventajas a nivel nutricional. Los lácteos de manera particular son muy buena fuente de proteína, pero además son muy buena fuente de grasas y de grasas saludables. Cuando yo las consumo, digamos que en su manera natural, la leche, por ejemplo, la leche entera, si yo no tengo ninguna condición particular que implique que yo retire la grasa de mi alimentación, yo podría consumir la leche o los lácteos enteros, ¿sí? ¿Qué pasa con la leche? La leche, digamos que siempre nos dicen no consuma leche y particularmente esas recomendaciones porque dicen no, es que eso trae mucha grasa. Pero quiero insistir en algo y es que la grasa que trae la leche es una grasa saludable siempre y cuando nos tomemos, y aquí volvemos a la recomendación, lo ideal es que yo consuma digamos que 3 porciones de lácteo en el día por los beneficios que tiene, tanto en su aporte proteico como en su aporte de grasas, ¿sí? En exceso, digamos que lo ideal si no es consumir 5, 6, 7 porciones de lácteos en el día. Y tampoco, digamos que respecto al queso, sí quisiera hacer énfasis importante, es que el queso sí se recomienda, digamos que entre menos cantidad de grasa añadida tenga, sí va a ser mucho mejor. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, del queso doble crema. ¿Sí? El queso doble crema, digamos que pasa por un proceso tecnológico en el cual inclusive le añaden un poco más de grasa de la que trae. Entonces ese tipo de lácteos sí yo no los desaconsejaría en este punto importante cuando hablamos de los lácteos, o aquellos lácteos que, por ejemplo, el queso para untar, digamos que son lácteos que pasan por un proceso tecnológico en donde no se recomiendan tanto, pero digamos que si hablamos de manera general de los lácteos, yo diría que si nosotros consumimos entre 2 y 3 porciones de lácteos o de sus derivados, estamos cubriendo la cantidad de nutrientes que necesitamos y que nos aportan los lácteos, como por ejemplo el calcio. Creo que hemos pasado por todos los componentes y nos va quedando muy claro como de cada uno cuál es la recomendación y cómo incluirlos en nuestro día a día. Y nos van quedando como dos elementos que no quisiera dejar pasar y ya vamos llegando al final de nuestro conversatorio, pero me parece muy importante. Uno es todo el tema de la hidratación, que creo que es fundamental. Y quisiera preguntarte, ¿qué nos recomiendas respecto a la hidratación durante el día? ¿Cómo manejar ese tema? Porque es parte también de ese equilibrio por el bienestar, ¿no? Es un componente fundamental. Sí, digamos que el agua o la hidratación es algo fundamental también en la alimentación, y siento yo que muchos de nosotros, o que probablemente muchas de las personas que están participando, como que dejamos muy de lado porque decimos como que en la alimentación lo que realmente es importante son los alimentos, pero nos quedamos con el tema de la hidratación como eso es otro tema aparte, pero finalmente la hidratación es supremamente importante. Y digamos que aquí quiero hacer un énfasis importante, y es el por qué el agua o por qué la hidratación es importante. Digamos que el agua es un complemento fundamental para la nutrición porque gracias al agua o a la hidratación que nosotros tenemos es que los nutrientes se pueden absorber, se pueden transportar. Entonces digamos que el agua es como ese medio de transporte de los nutrientes, es decir, que si yo no tengo un buen estado de hidratación, finalmente de nada me sirve hablar de todo lo que ya hablamos porque no tengo la manera de que ese nutriente que yo consumí, en particular alimento, se transporte, se metabolice, se digiera, porque todo eso se logra gracias al agua o al estado de hidratación que nosotros tenemos. Inclusive el agua también hace parte de procesos como la regulación de temperatura, de la temperatura corporal,
muchas personas refieren, no, es que yo tengo muchísimo estreñimiento, mi tracto gastrointestinal no está funcionando tan bien. Y cuando vamos a mirar, pues, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos damos cuenta que la persona simplemente con mantenerse hidratado podría mejorar síntomas como el estreñimiento. Entonces, digamos que, ¿cuál es la recomendación de hidratación? Digamos que siempre nos recomiendan entre 1.5 y 2 litros de agua en el día que debemos completar a través del día. Entonces, digamos que lo ideal es que nosotros durante el día estemos tomando agua para mantenernos hidratados de una manera correcta. Ahora, el único medio de hidratación no necesariamente tiene que ser el agua. Hay alimentos que tienen, digamos que los alimentos propiamente traen agua dentro de su contenido. Cuando yo me tomo el agua de panelita o cuando yo me tomo el chocolate, cuando yo me tomo un jugo, todo eso me cuenta como líquido para mí, para completar esa meta de hidratación, inclusive una sopa, un caldo, como trae líquido, pues finalmente me ayuda a ir sumando. Pero lo ideal es que sean entre 6 y 8 vasos de agua o de bebidas en el día. Que si me preguntan a mí cuál es la bebida ideal para mantenernos hidratados, pues siempre voy a decir que va a ser el agua. Por ejemplo, voy a decir primero el agua, después serían los jugos naturales, pero definitivamente todo lo que son las bebidas gaseosas, los jugos que vienen con adición de mucho azúcar, están desaconsejados para mantener una alimentación saludable, pero tenemos que generar esa cultura en donde yo me siento a almorzar con esos componentes que ya hablamos y mi medio de hidratación idealmente debería ser un vaso de agua. Perfecto, entonces vamos recogiendo el último elemento que es la hidratación y no quiero irme sin darle paso a esta pregunta de Juliet, que es la última pregunta que tenemos para el día de hoy. Estuvimos muy activos con las preguntas, muchas gracias, un tema muy interesante y además la doctora Laura nos ha entregado de una manera muy sencilla y muy fácil de entender estas recomendaciones en torno al bienestar y la nutrición. Julián nos pregunta, para los deportistas de alto rendimiento, ¿qué es lo más recomendado comer antes, durante y después de la competencia o el entrenamiento? Bueno, digamos que el tema de la nutrición o la alimentación a nivel del deporte es un tema del que podríamos hablar ampliamente, pero de manera general, ¿qué se dice? Digamos que nosotros siempre recomendamos que antes del ejercicio siempre haya consumo de un alimento. Idealmente no recomendamos que haya realización de actividad física sin haber consumido algo, es decir, en ayunas, porque finalmente la energía que necesitamos para realizar todo un proceso de ejercicio, no sé, digamos, independientemente de cuál sea el deporte o independientemente de cuál vaya a ser la actividad, siempre debemos tener algo de energía y pues digamos que teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, cuál sería nuestra mejor fuente de calorías o nuestra mejor fuente de energía, pues los carbohidratos. Obviamente siempre debemos recomendar que sean carbohidratos saludables, que sean carbohidratos idealmente complejos. Y cuando hablo de complejos, entonces, por ejemplo, un cereal integral, que me va a favorecer que yo tenga energía disponible durante todo el tiempo que voy a estar haciendo la actividad física. No recomendamos azúcares o alimentos con contenido de azúcares simples o de carbohidratos simples, que como ya les expliqué anteriormente, son aquellos alimentos que yo consumo e inmediatamente me incrementan la glucosa sanguínea, porque yo lo que necesito es no empezar la actividad física con una cantidad de glucosa o de azúcar alta, sino que yo necesito iniciar la actividad física y tener la energía suficiente para mantenerla durante el tiempo, ¿sí? Eso lo recomendamos para el inicio de la actividad. Durante la actividad siempre recomendamos que se mantenga una adecuada hidratación y particularmente en el ejercicio o en el deporte, la hidratación correcta nunca va a ser con agua. ¿Qué pasa con el agua? No sé si alguna vez ustedes se han tomado un vaso de agua y de pronto saltan o salen a correr y sienten que el agua sigue en el estómago. Ustedes van sintiendo que el agua sigue ahí. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua es bueno en los momentos en los que no estoy haciendo actividad física,
pero cuando hago actividad física durante el desarrollo del ejercicio, no se recomienda, digamos, consumir ningún alimento, sino mantenernos hidratados, pero ahí tenemos que hidratarnos con bebidas hidratantes. Las bebidas hidratantes se caracterizan por, aparte de darme agua, me dan líquidos, electrolitos, y también me están aportando esa energía, digamos que tienen aporte de carbohidratos, porque durante el ejercicio pues igual voy a tener que seguir utilizando energía. Eso es lo que se recomienda durante la actividad física. Y para terminar, digamos, la actividad física, lo que se recomienda es un alimento proteico. Ese alimento proteico, que también teniendo en cuenta lo anterior que hemos hablado, lo que va a hacer es venir a recuperar todo ese tejido de pronto que yo utilicé durante el ejercicio. Entonces ahí siempre recomendamos que se incluya un alimento proteico. Entonces, creo que el ejercicio y la actividad física, incluido el alto rendimiento y nuestras rutinas diarias, deben ir acompañadas de un consumo de alimentos como tú lo recomendabas. La hidratación también fundamental y me gustó mucho esta recomendación que hacías respecto al agua, cuando consumirla o buscar ya en el ejercicio, en la actividad física, medios para hidratarse diferentes al agua. Entonces, creo que de verdad hemos hecho un recorrido muy interesante, Laura, por todo este capítulo de la nutrición, del bienestar fundamentado en el equilibrio con la alimentación, el sueño, el descanso, una vida saludable, el ejercicio, bueno, todo lo que marca ese componente, mantener la salud, estar también muy juiciosos en las cantidades. Creo que me llevo ese aprendizaje, nada de excesos, pero sí hay que también tener un toque de disfrute de la vida, porque no se trata tampoco de sacrificarse en extremo, ¿no? Y todas estas fórmulas de forma de consumir alimentos que nos llevan a sacrificios extremos. Te agradecemos mucho ese planteamiento que preguntémonos, ¿estoy dispuesto a mantenerlo a lo largo de la vida o son momentos temporales que de pronto pueden ser no muy beneficiosos para nosotros? Laura, de verdad que muchas gracias por estar hoy con nosotros. El tiempo se pasó rapidísimo. Quisiéramos seguir conversando, pero acá ya por el interno me están diciendo que sigue el otro programa, que sigue la programación de Compensar. Seguimos invitándolos a todos para que sigan disfrutando del portafolio virtual, para que sigan visitando nuestras sedes. Seguimos manejando los protocolos para garantizar la seguridad y la integridad de todos, los servicios en agua, deportes terrestres, motricidad, toda esta gama de actividades también de educación no formal y escuela de capacitación que hacen parte como del estilo de vida de los afiliados a Compensar y el concepto de bienestar. Laura, muchas gracias y quisiéramos que enviaras ya un saludo de despedida para todos y bueno, desearle a los afiliados también que tengan un feliz resto de sábado lleno de bienestar y alegría. Muchas gracias, Laura, por estar hoy con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, y digamos que mi mensaje final para todos ustedes es que de verdad hagamos que nuestra alimentación sea un acto placentero, no algo de pronto que es que me toca y de pronto no me hace tan feliz, pero realmente entre mejor nosotros aprendamos a alimentarnos, realmente eso va a ser digamos que un momento maravilloso. Y siempre utilicemos la alimentación como nuestra mejor medicina. Lo ideal no es que comencemos a alimentarnos bien cuando estamos enfermos, sino hagamos que nuestra alimentación sea la mejor medicina para evitar que en algún momento tengamos que utilizar la verdadera medicina. Bueno, Laura, muchas gracias por todas estas recomendaciones y a todos un saludo muy especial y un feliz sábado. Muchas gracias. Que estén muy bien.